¿Me dais los permisos, por favor? Gracias. Por favor, quisiera charlar un momento con usted. Póngase cómodo. Señor Cortés, la casa es muy sencilla. Aquí, por favor. Sí. Usted tiene... Ya, muchachos, ¿cómo están? Por favor, díganme si están viendo el fondo de la presentación, si se escucha bien. Voy a estar atento también a lo que pueden decir por el chat. Se pueden desmutear ustedes mismos, como siempre. Creo ya que está todo listo para poder avanzar. Vamos a poner el chat aquí abierto. Perfecto. Bueno, les recuerdo para todos, los que no lo han hecho, que en el enlace que yo les mandé al correo, perdón, en el correo que yo les mandé hay un enlace en la tercera parte en donde ustedes pueden empezar a rellenar el formulario con todos los datos que se necesitan para hacer la certificación, ¿sí? Esos son datos para el INJUB, son los datos que requiere el INJUB para los beneficiarios, para tener control de los beneficiarios. Ese es el único requisito formal que tiene el INJUB para poder entregarle a usted el certificado y que va a ser oficial, firmado por el CFT de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, ¿sí? Eh, el único requisito para eso es la asistencia, el 80% de asistencia. Eso se determina con, si no me equivoco, 2 inasistencias del total de las 12 sesiones. Entonces, en la medida que ustedes tengan la asistencia completa y tengan ese formulario lleno, van a poder recibir el certificado final, ¿sí? El trabajo final, que tiene que ver con el desarrollar un plan de carrera o el desarrollar un plan de negocio, es optativo y es voluntario y en la medida que a ustedes les sirva y que les ayude y yo les pueda dar retroalimentación al respecto, ¿sí? Pero como requisito formal para poder recibir la certificación es la asistencia y completar este formulario que les acabo de comentar, que está en el último correo que yo les acabo de mandar, es el tercer punto, ¿sí? Si tienen alguna duda o algún comentario, cualquier cosa con respecto al formulario, no duden en escribirme al correo y nosotros seguimos avanzando con eso, ¿sí? Ok, muy bien, entonces vamos nosotros a la siguiente sesión. Como ya saben muchos, hoy nos toca el tema de liderazgo, el liderazgo y la inteligencia emocional. Una clase que en realidad la mezclé junto con una clase que está mezclada, en realidad eran dos, el tipo de liderazgo y la inteligencia emocional. Es un resumen del resumen porque ya estamos haciendo un resumen. Como les comenté en un momento, estas 12 sesiones es un resumen de un semestre completo, que son 32 sesiones, entonces fue un poco complejo realizar eso. De hecho, no me ha pasado que de repente estamos más alargados en el tiempo y todo, y no hemos podido hacer actividades muy prácticas, pero bueno, la idea es que podamos avanzar y podamos entregarle todo esto a pesar de la pandemia, ¿sí? Que podamos poder ayudarlo a ustedes en su instancia. Les vuelvo a insistir a la gente que me ha escrito por su currículum y con preguntas de entrevista de trabajo, la estoy respondiendo, ya me quedan cada vez menos. Así que lo más probable es que ya para el próximo lunes ya pueda responderla a todos y si que no le ha llegado respuesta, ustedes me dicen y reviso el correo, ¿sí? Eso, muchachos. Entonces, avancemos con nuestra siguiente clase, nuestra siguiente sesión, que es la de hoy, que tiene que ver con los tipos de liderazgo y la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, eh, para los que no lo sepan, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver el estudio de los 6 tipos de liderazgo eh, y cómo esto o cuál puede usted discernir para ver en cuál su personalidad, cuál encaja con estos tipos de liderazgo y para que usted tenga también una retroalimentación de cómo poder mejorar, de cómo poder implementar estos tipos de liderazgo y para usted, para que le sirva en su vida laboral y en su vida personal. ¿Sí? Ok. Entonces, antes de empezar con eso, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en concreto? Vamos a ver una pequeña introducción en donde vamos a hacer una reflexión con respecto a qué es el liderazgo,
qué se entiende por liderazgo, porque muchas veces cree que la gente liderazgo, por ejemplo, un jefe realmente un líder o necesariamente un líder, o que el liderazgo es simplemente el tipo que está en el ambón hablando y diciendo unas palabras bonitas, o que el liderazgo es simplemente liderar, llevar de la mano, tener un eh, ¿cómo decirlo? Sin palabras que suenen feas, pero en el fondo tener una masa de gente que en el fondo te sigue, cosa que, según desde mi perspectiva, eso no es, pero es lo que mucha gente cree. Entonces vamos a tratar de discernir un poquito qué es el liderazgo y cómo eso se relaciona con el tema de la inteligencia emocional, que es muy, muy importante. La inteligencia emocional, para los que no lo sepan, vamos a tratar de hacer una pequeña introducción, una pequeña definición de qué es lo que es eso con el principal autor relacionado, y finalmente con ese mismo autor, que es Daniel Goleman, vamos a ver los 6 tipos de liderazgo, ¿sí? Entonces, en esta clase hemos compilado el tema de la esencia del liderazgo y cómo trabajar con eso, y de lo de inteligencia emocional, que en el fondo cómo ustedes se pueden desarrollar mejor para poder tener una mejor vida laboral y una vida personal. ¿Sí? Ok. Primero entonces, con esta introducción, bueno, la pregunta que viene de cuajo es, ¿puede usted mencionar 3 personas a las cuales considere líderes? El micrófono está abierto para quienes quieran intervenir, y si no quieren intervenir, por favor, piénsenlo, es muy importante que lo tengan claro, o que ustedes lo piensen. Bueno, ¿conocen ustedes 3 líderes? ¿Quiénes para ustedes significa la palabra líder, o tienen para ustedes algún referente de quién sea líder, y por qué sería líder esa persona? ¿Alguien quisiera intervenir? ¿Puede abrir su micrófono? No sé si está la opción abierta, creo que sí, no estoy seguro. Ah, ok, ya, ahora sí. Perdón, perdón, perdón. Ahora sí, ahora tengo la opción de que puedan abrir su micrófono, perdón. Ahora sí, quien desee, por favor, se Jesús, puede abrir el micrófono y me puede comentar a quién entiende como líder. ¿Alguien le gustaría participar? sí, Jesús, Perfecto, Cintia, ok. ¿Y Jesús? ¿Y por qué Jesús? ¿Por qué eres tú que es un líder? porque con su forma de vida, él en el fondo cambió una, no sé, una cultura, tradiciones y cosas así, que en el fondo hizo que la gente le creyera y lo siguieran. Bueno, es bien interesante lo que tú dices, de hecho, desde una perspectiva incluso no creyente, con una perspectiva de una figura netamente histórica, uno podría decir que es quizás la persona más importante de la historia, porque si se fijan, de hecho, nosotros medimos nuestro tiempo a partir de eso, o sea, estamos hablando, nosotros vivimos en el año 2020 después de Cristo, ¿sí? Y antes de eso también se entendió la historia, o sea, ahora nosotros entendemos la historia antes de eso como antes de Cristo, ¿sí? O sea, cuando hablamos de Aristóteles, hablamos como referencia de 500 años antes de Cristo, y cuando hablamos de cualquier personaje de la historia, hablamos precisamente en función de su distancia con respecto a ese personaje. Entonces, estoy de acuerdo contigo, ha sido un personaje fundamental. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿y por qué sería líder Jesús? Otro ejemplo, ¿a alguien se le ocurre otro ejemplo de por qué sería, por qué creen ustedes que sería un líder esa persona? Gracias, Cintia, por participar. ¿Alguien más? Nelson Mandela. Muy bien, María Angélica. Sí, Ok, muy bien, María Angélica. ¿Y por qué Nelson Mandela? ¿Por qué crees tú que Nelson Mandela sería un líder o fue un líder? eh, por la resiliencia que él tuvo. Mira, interesante punto, ¿ah? Sí, La resiliencia como un concepto de liderazgo está interesante. Yo la verdad es que no lo sí. había pensado así, pero sí, mire, bueno, a ver, pensemos en general, uno cuando tiene en la mente líderes, uno, por ejemplo, si yo le planteara un ermitaño, esta es una pintura muy clásica del Prado en donde se plantea un ermitaño. Un ermitaño es una persona que vive solo o que se aísla de la sociedad. ¿Un ermitaño es líder? ¿Un ermitaño puede ser líder? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí, que no? En cierta forma sí, pues, profesor, ¿Por qué? porque él igual lleva a cabo su convicción de que él se quiere alejar y hace que los demás respeten eso también. ¿Ok? O sea, en el fondo tú estás asociando el tema de liderazgo, el tema de convicción personal, estamos de acuerdo, y en cómo otros pueden seguir ese ejemplo, ¿cierto? De hecho, un Sí, ermitaño famoso no sé si vieron la película Star Wars, sí,
ahí tiene un ermitaño que sí es líder. ¿Sí? Uno podría decir la primera vez que un ermitaño no es líder, pero sí, aquí hay un ejemplo. Otro ejemplo podría ser de líder, es de otra película, Neo, de Matrix, no sé si vieron Matrix, y uno podría decir, bueno, es un líder porque tiene poderes sobrenaturales, ya, ok, dentro de la lógica podría ser, de la película podría ser, pero Neo no quería ser Neo, o sea, de hecho, no sé si ustedes vieron la película y la entendieron, pero Neo estaba en contra de ser el elegido en esa película, ¿sí? Entonces, no era porque él quería ser líder. Entonces la pregunta ahí de fondo, bueno, ¿un líder quiere ser líder? ¿Está dentro de su esencia el liderazgo, el querer ser líder? Les dejo esa pregunta para que la reflexionen. ¿El que tenga superpoder o que tenga habilidades por sobre la norma también es parte de la esencia de un líder? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Les dejo otra líder. Por ejemplo, Naomi Campbell, supermodelo. Alguien podría decir, oye, ¿cómo se te ocurre decir que las modelos son líderes? Yo creo que sí. Y son grandes líderes. De hecho, sobre todo esta señorita. No sé si ustedes lo saben, pero es que ha armado todo un gran imperio en torno a la moda. Y según yo, una gran líder. Porque mueve masas, ¿sí? Y no tan solo mueve masas, sino que hace algo fundamental que creo, que espero yo poder compartirle al final de esta charla con respecto a qué es lo que es la esencia del liderazgo, ¿sí? La pregunta es, ¿creen ustedes que las supermodelos son líderes o no? Otra pregunta, un liderazgo entre comillas más tradicional. Por ejemplo, Donald Trump. Independiente que usted esté a favor o esté en contra de este personaje, súper polémico. ¿Creen ustedes que un líder? No estamos diciendo si es un buen o un mal líder. ¿Es un líder? Simplemente a secas. ¿Y por qué sería un líder, según ustedes? La misma pregunta, por ejemplo, con Hitler. ¿Sí? Obviamente no nos vamos a poner como ejemplo de nada, pero ¿creen ustedes que Hitler era líder? ¿Y en qué medida ejercía ese liderazgo? Porque estamos de acuerdo que un liderazgo, por ejemplo, como el de Naomi Campbell, no sé si ustedes conocen su historia, es muy distinto al de un liderazgo Hitler. ¿Alguien me podría decir que el liderazgo de Donald Trump es similar al de Hitler? Puede ser. ¿En qué medida serían similares? ¿En qué medida serían distintos? Por ejemplo, otro personaje, Sor Teresa de Calcuta. ¿Ustedes creen que ella fue una líder? Una mujer que cambió mucho el tema de la solidaridad y cómo hacer solidaridad. De hecho, Obvio. el Nobel de la Paz por eso. ¿En qué medida sería una líder ella? Gandhi, por ejemplo, otro líder religioso, un líder pacifista, 100% pacifista, que logró profundos cambios. ¿Él sería un líder o no? Mira, aquí viene interesante, dice Romanet en el chat, dice, pienso que cualquier persona que mueva masas es un líder. O sea, alguien que mueve masas es un líder. Ok, ya. Estoy de acuerdo que es parte de la concepción general del liderazgo, pero, por ejemplo, bueno, aquí a Jesús ya lo conversamos, alguien lo puso como ejemplo, pero, por ejemplo, Bad Bunny, ¿sí? Un cantante muy famoso hoy en día. ¿Él es un líder? Bajo la definición que me da Romanet, uno podría decir que sí, porque mueve masas, ¿sí? Le guste a usted o no le guste su música, es música que mucha gente escucha y que cuando da un concierto, por ejemplo, en Chile hace poco creo que dio un concierto, se repletó el estadio. ¿Es un líder? ¿Es un líder al igual que Daddy Yankee, por ejemplo? ¿Hay una diferencia entre los liderazgos de Bad Bunny y de Daddy Yankee? Sigamos con el ejemplo de la música, por ejemplo, Paloma Mami. ¿Creen ustedes que es líder Paloma Mami? ¿Es líder Paloma Mami así como lo es líder, creo yo, Mon Laferte? Porque fíjense que Mon Laferte tiene un liderazgo mucho más político, una instancia mucho más política que Paloma Mami, ¿sí? ¿Creen ustedes que ambas son líderes? ¿Estas dos niñas son líderes? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Ahí me lo pueden ir poniendo en el chat si quieren o abriendo su audio. Pero para no detenerme, eh, le voy a seguir planteando la idea. Según yo creo que sí. Yo creo que Paloma Mami sí es líder, pero un líder de una manera distinta a Mon Laferte. No estamos hablando solamente de cómo hacen música, ¿sí? O de su tipo de música, ¿sí? Independiente de eso, sino que como figuras públicas ejercen un liderazgo. ¿Pero qué tipo de liderazgo ejercen? Esa es la gran pregunta. ¿Qué tipo de liderazgo ejercen cada una de estas personas que hemos visto? ¿Sí? Por ejemplo, de nuevo, independiente de su visión política, independiente de que usted esté de acuerdo o en desacuerdo con lo que ha ocurrido ahora en Chile, la primera línea, la gente de la primera línea, ¿es líder? ¿Ejerce un liderazgo? Ahí hay una gran polémica política porque algunos dicen que fue un movimiento espontáneo, otros dicen que fue un movimiento organizado, otros dicen que fue un estilo entre espontáneo y organizado, que fue desde las bases, otros dicen que viene desde arriba. Independiente de cómo se organice, ¿hay liderazgo en la gente que está en la primera línea? Les vuelvo a insistir, tratando de abstraerse de su posición política, porque a lo mejor usted está muy a favor de la primera línea, y diría, sí, muy bien, a lo mejor usted está muy en contra de la primera línea, y dice, no, ¿cómo se le ocurre? Ok, independiente de eso, independiente de la posición
política, ideológica, filosófica, cada uno de los líderes que le acabo de decir, independiente de la música que diga. ¿En qué medida cada uno de todas las personas que le he hablado hasta acá son líderes? Por ejemplo, un jefe, aquí hay de una serie, ¿un jefe es un líder? ¿Un jefe necesariamente tiene que ser líder? ¿O un No, líder es profesor. necesariamente un jefe? Si ustedes ven No. esta serie o la han visto, él es un desastre como persona, ¿sí? Él se cree el mejor jefe del mundo, como dice su tacita, pero la verdad es que le cuesta harto ejercer el liderazgo dentro de su empresa. ¿Qué pasa en esos casos en donde una persona que debería ser líder no lo es? Otro ejemplo, Colón, Cristóbal Colón. De nuevo, vuelvo a insistir, independiente de su posición política con respecto a lo que aconteció hace más de 500 años. Cuando Colón descubrió América, ¿fue líder? Alguien podría decir, por supuesto que sí. Imagínate, descubrió América y se creó un nuevo mundo a partir de su descubrimiento. Alguien me podría decir, mira, ¿sabes quién? Ni tal líder, porque en el fondo lo único que se llevó fue un par de maleantes, no sé si ustedes lo sabían, pero las personas que acompañaron a Cristóbal Colón en su empresa fueron puros delincuentes, ¿sí? Y a la única que fue capaz de convencer fue a la reina, ¿sí? Que le dio un par de monedas para esta aventura loca de cruzar más allá de lo que conocía el horizonte, ¿sí? Porque recuerden ustedes que ahí el pensamiento dominante era que la Tierra era plana. Entonces, ¿en qué medida fue líder? ¿Fue líder Cristóbal Colón porque trató de cambiar la cultura? Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que el gran don que tuvo Cristóbal Colón fue precisamente algo que se mencionó, no sé si lo mencionaron en las intervenciones o está acá en el chat, que en el fondo seguir un ideal, ¿sí? Es una condición de necesidad para un líder seguir un ideal. Por ejemplo, un chico que trabaja en Starbucks, ¿sí? Yo puse en internet ahí trabajador de Starbucks y me salió la foto del chico. Ojalá que no esté burlando la privacidad de nadie, pero un trabajador general de Starbucks, alguien que vende café, a lo mejor no en Starbucks, sino en otra tienda, un vendedor en general, ¿es un líder? ¿Necesita ser líder una persona que vende un café? ¿Qué creen ustedes? Si ustedes postulan el día de mañana a, por ejemplo, a vender en Starbucks, ¿creen ustedes que les van a pedir en su currículum alguna experiencia de liderazgo? Si no fuera en Starbucks, que es un modelo distinto, por ejemplo, trabajaran vendiendo en el McDonald's, ¿creen ustedes que les van a pedir experiencia de liderazgo? ¿Y en qué medida creen ustedes que lo van a hacer? Otra pregunta, y ya con esto voy terminando. Y no estoy haciendo estas preguntas retóricas no a propósito para que simplemente perder el tiempo, sino que son esenciales, porque lo que quiero yo con ustedes es, de cierta manera, cambiarle un poco el switch del concepto de liderazgo, porque es precisamente cambiando ese chip y entendiendo cuáles son los dones detrás, es como ustedes van a poder ejercer un mejor liderazgo el día de mañana en su trabajo y en sus vidas, ¿sí? Y al momento de postular un trabajo, por ejemplo, ¿sí? Otra pregunta. Un taxista. Mi papá es taxista, yo, como me imagino como saben, como todo el mundo sospecha, yo quiero muchísimo a mi papá, lo respeto un montón, gracias a ellos vamos a poder surgir en la vida, pero mi papá es taxista. A diferencia de yo que tengo una profesión, él no la tiene y él es taxista simplemente. Simplemente. ¿Un taxista es líder? O cambia la pregunta. ¿En qué medida un taxista podría ser o ejercer liderazgo? ¿Creen ustedes? Ok, y ahí con esto voy terminando. Por ejemplo, una mujer que, una diseñadora que se autoemplea y que trabaja desde su casa, así de teletrabajo, ¿es líder? ¿Necesita herramientas de liderazgo? Una persona que se plantea a sí mismo como currículum en donde te entrega muy buenos diseños, ¿sí? Yo, por ejemplo, trabajo con una diseñadora externa. ¿Necesito que mi diseñadora externa sea y líder? Y finalmente, no sé si conocen el caso de ella se llama Lizzie Velázquez, Elizabeth Velázquez. Y ella tiene una enfermedad bastante particular que le impide el desarrollo muscular y fue catalogada por los medios, injustamente por supuesto, como la mujer más fea del mundo. Pero esta mujer más fea del mundo tomó sus desventajas y la convirtió en una desventaja. Hoy en día es una gran oradora internacional. Si ustedes la buscan en internet, en YouTube, van a ver unas charlas tremendas que emocionan hasta el alma. Ella, por ejemplo, ¿es una líder? Yo creo que sí, pero no es parte del liderazgo tradicional, ¿o sí? Y de esta misma lógica, Nick, él tiene el apellido Vujicic. Perdónenme, me cuesta decir su apellido, Nick Vujicic, que en el fondo él lo plantea en su eslogan, plantea su esencia. Él dice, sin brazos, sin piernas, sin límites. Interesante, ¿ah? Y él da unas charlas motivacionales, al igual que Elise, maravillosas, ¿sí? No sé si la han logrado ver. Y si no la han visto, por favor, búsquenla. Busquen a Nick y busquen a Liz.
que son oradores motivacionales tremendos, ¿ellos son líderes? ¿Y son líderes por su condición? ¿Es por su enfermedad? ¿O por su problema? ¿O son líderes por su personalidad? Muchos dirían, hay un montón de personas que tienen el mismo problema, pero no son líderes. ¿O sí son líderes también? Ya. Con esto termino. Homero Simpson, ¿creen ustedes que es líder? Si están tontos, como lo plantean en la serie, o ahí la líder es Lisa Simpson porque es la inteligente de la familia. ¿Ah? En el fondo la pregunta es, ¿todos somos líderes entonces? Si un taxista es líder, si un vendedor es líder, si una persona con deficiencia física y otra sin deficiencia física es perfecta como una modelo, un tipo de ultraderecha como Donald Trump, un tipo de ultraizquierda que, no sé, como Marx, son personas líderes. Entonces, ¿todos somos líderes de cierta manera? Ya. ¿Por qué les planteo esto? Porque al momento de mencionar, la pregunta es, bueno, ¿por qué creen ustedes de todo lo que hemos dicho? ¿Por qué creen ustedes que esas personas son líderes? ¿O deberían merecer la categoría de líder? Si ustedes me preguntan a mí, de todo lo que hemos visto, sí ejercen un liderazgo. Todos, absolutamente todos. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Dónde está la esencia de ese liderazgo? ¿Y por qué son líderes? ¿Por qué se les podría considerar líder a cada uno de ellos? ¿Sí? En el fondo la pregunta es, ¿qué es el liderazgo? ¿Sí? Ya. Ok. Quédense con esa pregunta, por favor. De hecho, cuando nosotros hacemos el ejercicio, tratamos de hacer el ejercicio de que cada uno de ustedes justifique por qué ha considerado un liderazgo. Nosotros les pedimos que elijan a 3 personas y las justifiquen de por qué son líderes. En este espacio no nos da para hacer eso, pero en el fondo, a partir de esa justificación de qué es liderazgo, o sea, de quién, por qué son líderes esas personas, ustedes van a subentender qué es el liderazgo. Para muchos el liderazgo puede ser mover masas, para otros es enfrentar un ideal. En el fondo, para ustedes, ¿qué es el liderazgo? Esa es la gran pregunta y es muy importante porque es precisamente con esa respuesta, o sea, es qué es para ti, qué es para usted el líder, es en donde le va a servir ahora la introducción que voy a hacer, que es los tipos de liderazgo. ¿Sí? Entonces, más allá de todo lo que hemos dicho ahora, del montón de personajes que hemos presentado hasta el momento, quédense usted con su cabeza. Ahora, no me haga trampa porque yo ahora le voy a empezar a decir cosas y usted decir, ah, sí, este me gusta más, este me gusta menos, ah, no, yo quiero ser de este tipo, yo quiero ser de este otro tipo. No, no es eso, sino que es para usted, naturalmente, ¿sí? Porque es precisamente en donde sus dones naturales tienen que resaltar para que efectivamente sea un buen líder. Entonces, para usted, ¿quiénes son esos líderes? Oye, ¿sabes qué? El líder es mi mamá. Bueno, por esto. Oye, a lo mejor el líder es mi hijo. Ok, por esto. Identifique usted sus líderes. ¿O quién cree que es un líder? No a lo mejor el líder que usted lo lidera, sino que cree usted que en general es un líder. Por ejemplo, así como la niña que me dijo Jesús. Perfecto. ¿Y por qué Jesús? Ah, mira, por esto, esto. Perfecto. Identifíquelo y se puede anotar. ¿Ya? Porque ahora vamos a empezar en el detalle de técnico de cómo entender esos liderazgos y para ver que ustedes empiecen a encajar cuál es su personalidad. ¿Sí? Porque créanme que al momento de ustedes elegir líderes, están eligiéndose a ustedes o las características que ustedes creen necesarias en un líder. ¿Ok? Listo. Si tienen dudas con lo que acabo de decir, por favor pregúntenme, pero es fundamental esto, ¿sí? Que ustedes mismos seleccionen estos 3 personajes y identifiquen las cualidades que debe tener ese personaje por ser líder, ¿sí? Ok. Esta es la foto de un iceberg. ¿Y por qué yo pongo la foto de un iceberg? No es porque lo haga yo, sino que porque hay un paper bien interesante, está en inglés, lamentablemente no conoció la versión en español, pero si quieren se los comparto, en donde habla que el fenómeno del liderazgo es como el iceberg. En el fondo lo que nosotros vemos es la parte de arriba del iceberg y es solamente una puntita, pero lo fundamental, lo importante para ejercer un liderazgo está todo lo detrás que está de esa persona, ¿sí? O sea, para que efectivamente personajes como Donald Trump, Naomi Campbell, Sor Teresa Calcuta o el mismo Homero Simpson, que es una figura, una caricatura, sean líderes para que muestren su liderazgo, estilo de liderazgo. Hay toda una serie de características de por medio, una serie de características detrás de concepciones de la inteligencia emocional que usted debe tener muy clara y las debe desarrollar para efectivamente poder mostrar ese liderazgo, que es la parte superior del iceberg. ¿Sí? Eso se llama el fenómeno iceberg del liderazgo. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Ahora, ese fenómeno iceberg del liderazgo está basado, toda esta parte de abajo, la parte dura, es la inteligencia emocional. ¿Y por qué es importante la inteligencia emocional? Es porque estudios, que de nuevo se los puedo compartir, han mostrado que los factores predominantes en el éxito profesional son 80% atribuidos a la inteligencia emocional. No me crean, muchachos, búsquenlo ustedes. Estamos hablando que el 80%, miren lo importante, de su éxito profesional va a depender de su inteligencia emocional. O sea,
usted se detuvo a estudiar 2, 3, 4, 5 años, no sé cuánto, en la universidad, para solamente terminar un 20% de ese factor de éxito. ¿Ven lo grave? ¿Ven lo importante de lo que estamos hablando hoy en este momento? Les vuelvo a insistir, esto no es idea mía, no es que sea opinión mía, esto es los estudios recientes, y que de nuevo se los puedo enlistar y se los puedo marcar, ¿sí? Y de hecho, no me crea, piense que yo le estoy mintiendo y googlee, y empiece a buscar la información que está en contra de lo que estoy diciendo hoy ahora, para que usted mismo se dé cuenta de la realidad. El 20%, solo el 20% depende de su preparación intelectual, ahí habla del cociente intelectual, o sea, de su inteligencia normal o razonada o técnica de lo que hemos entendido hasta hoy como eh, el 20% de su éxito depende de la preparación que usted obtuvo durante aproximadamente 17 años de educación, ¿sí? Porque nosotros estudiamos 12 años en la enseñanza media, más 5 años de enseñanza universitaria o de enseñanza superior. Entonces estamos hablando de 17 años de preparación solo para el 20%. ¿Por qué? Porque la educación tradicional no enfatiza en este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, tratemos de aprovechar estas poquitas horas que nosotros le estamos dedicando a ese 80% que es la inteligencia emocional. Ok, ya, he dicho mucho y todavía no le he dicho qué es la inteligencia emocional. Entonces, estudiamos la inteligencia emocional para que aquellos que no las conozcan abran sus ojos porque esto es muy importante, muy, muy importante, ¿sí? Y se van a dar cuenta que tiene mucha correlación con lo que ya hemos estudiado antes. Este personaje que yo les pongo acá se llama Daniel Goleman. Daniel Goleman revolucionó el mundo de la psicología en el año 1995 cuando publicó el libro La inteligencia emocional. Y en ese libro, además de explicarlo con mucha sencillez, con mucho detalle y accesible a cualquier lector, yo le recomiendo ese libro. De nuevo, usted lo puede descargar de internet fácilmente, o sea, pone en Google Daniel Goleman 1995 inteligencia emocional y le va a descargar el libro. Por temas de copyright, por temas de derecho de autor, yo no les puedo compartir el libro, pero sí les recomiendo que lo hagan así para poder obtenerlo. Eh, y él ahí entrega la siguiente definición de inteligencia emocional, que me parece sensacional. Dice lo siguiente, que es muy sencillo. Dice, ¿qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de reconocer nuestros propios sentimientos y de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Conecto lo que le acabo de decir. O sea, el 80% del éxito profesional suyo depende de reconocer sus sentimientos y de los demás, de motivarse y de manejar adecuadamente esa emoción. O sea, en la medida que usted sea capaz de reconocer bien las emociones, de poder motivar esas emociones y de poder manejar adecuadamente las relaciones en torno a esas emociones, usted tiene un 80% de su éxito laboral. Si no lo escuchó antes, abra los ojos y diga, wow, estoy enfrentando algo muy importante, creo yo, ¿sí? Ok. En el fondo, el resumen de esta definición de la inteligencia emocional es lo siguiente. Usted tiene que ejercer sobre su vida y sobre la de los demás influencia adaptativa e interpretativa. Aquí hay dos palabras no muy usuales, adaptativa e interpretativa. ¿Qué significa esto? Que en el fondo usted lo que tiene que hacer es adaptar la manera de influir sobre los demás y sobre sí mismo, adaptarla en función del contexto, de la realidad y de las situaciones, e interpretar correctamente todo ese contexto, todas esas situaciones y lo que le va pasando en el momento, ¿sí? O sea, esto de nuevo, al igual que lo que le hablé la sesión pasada, no es un algoritmo, no es una fórmula que usted mete un insumo y después obtiene un producto. No, no es así porque influyen un montón de variables. Lo que nosotros vamos a estudiar ahora es de cómo manejar o cómo poder entender y cómo poder adaptarse y cómo poder interpretar mejor esas variables. ¿Ok? Estos son los libros en los cuales nos hemos basado. De nuevo, si ustedes los googlean, los van a poder encontrar en español. Sí o sí está el primero, no sé si estará el segundo, que tiene que ver con el poder de la inteligencia emocional y el liderazgo. Pero no se preocupen en leerlo porque básicamente es lo que yo les voy a presentar en esta sesión, ¿sí? O sea, esto es lo que les voy a presentar en la sesión. Y de hecho, lo que sí les recomiendo es descargar este paper, que sí está en español, que se llama Liderazgo que obtiene resultados, que también es de Daniel Goleman. Lo googlean ahí y lo pueden descargar. Y si no lo logran descargar, me lo piden. Creo que lo tengo y se los puedo compartir sin ningún problema porque ahí no hay problemas de derecho a autor, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué nos dice Daniel Goleman? ¿Cuáles son estos tipos de liderazgo? Entonces, tenga en su cabeza los personajes que eligió delante, ¿sí? De los montón de ejemplos que yo le di, cuáles fueron los que le dio sensato, le dio a usted la idea de que eran líderes sensatos, o de los que usted pensó, imaginó, esos líderes. ¿Por qué? Porque ahora les voy a presentar los 6
prototipos de liderazgo, cuáles son sus ventajas y sus desventajas, y lo más importante de todo, cuáles son las habilidades emocionales o la inteligencia emocional que usted debería tener o desarrollar para poder ejercer un buen liderazgo en torno a ese tipo. ¿Sí? Ok. Estoy leyendo ahora los comentarios. Sigo avanzando. Ok. Entonces, el primer tipo de liderazgo, el liderazgo que, entre comillas, se conoce como el liderazgo negativo, que es el liderazgo coercitivo. El liderazgo coercitivo es característico de, por ejemplo, dictadores. Adolf Hitler sería un buen ejemplo de eso. Me imagino que no tengo que profundizar mucho en su personalidad o en su característica para que lo entiendan. Es un personaje relativamente conocido por todo el mundo, ¿sí? Ahora, ¿por qué él sí sería un líder? Bueno, porque su modus operandi, para poder ejercer su liderazgo, es exigir el cumplimiento inmediato de la labor, ¿sí? Se llama coercitivo porque en el fondo lo que motiva, el motor para poder ejercer el movimiento de los demás, eso es en esencia un líder, las personas que son capaces de mover a los demás, es exigir el cumplimiento inmediato. Este tipo de liderazgo, que es negativo, como lo ven al final cuando dice el impacto general sobre el clima, cuando dice impacto general sobre el clima, se habla del clima organizacional, ¿sí? El clima organizacional, en palabras muy sencillas, vendría siendo el ambiente o el entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos, ¿sí? Por ejemplo, el clima organizacional de ciertas empresas como Google es más juvenil, es más empático, es más de libre hacer, con respecto, por ejemplo, a otras empresas que son de el clima organizacional, que son más tradicionales. Por ejemplo, no sé, una empresa que vende seguros, en donde el clima tiene que corresponde más a cumplir con un horario de trabajo, cumplir con ciertas normas, cumplir con ciertos criterios estándares de calidad, etcétera, etcétera. Sí, o sea, ahí hay climas distintos. Bueno, el liderazgo coercitivo, en ambos climas y en cualquiera, el impacto general sobre eso, con un liderazgo coercitivo es negativo. ¿Ya? Negativo se refiere a que merma la calidad del clima, merma el ambiente laboral. ¿Sí? Ahora, ¿en qué consiste este liderazgo coercitivo? Consiste en en exigir el cumplimiento inmediato de la acción. ¿Cuándo es recomendado un líder coercitivo que, entre comillas, es más fácil? O sea, haz esto porque te pego, por ejemplo, es cuando yo quiero resultados inmediatos, ¿sí? Si yo solo pienso en el cortísimo plazo, en el muy corto plazo, el liderazgo coercitivo es muy bueno, ¿sí? De hecho, aunque usted no lo crea, usted y yo ejercemos ese tipo de liderazgo, ¿sí? Imagínese usted que el día de mañana estamos frente a un terremoto, ¿sí? Dios no lo quiera, se está moviendo la tierra muy fuerte y justo nosotros estamos en la sala de clase frente a un muro gigante. Créanme que ahí, yo como profesor, si estuviéramos en esa situación, no voy a ejercer un liderazgo democrático, que es uno de los liderazgos que les voy a mostrar más adelante, en donde yo voy a empezar a preguntarle a todos, y les decir, oigan chiquillos, ¿saben qué? Tenemos un problema, una situación, un terremoto, entonces vamos a votar entre todos si salimos o no salimos de la sala, ¿sí? Esa situación que puede parecer un poco ridícula, sería ejercer un liderazgo democrático. Ahí, ¿cuál sería lo eficiente o lo correcto, a pesar de que pueda ser un gatillador de ambientes negativos? Ahí sería decirle, a lo mejor incluso con garabato, fuera, salgamos, compramos las normas porque esta cuestión se nos va a venir encima. Y es decir, o se van, ¿sí? Y yo incluso les grito para que salgan de la sala. Obviamente, me podría decir un experto en prevención de riesgo, que generar caos no me va a servir para poder generar ambientes seguros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero sí me va a servir para poder mostrar a las personas lo inmediatez del problema y hago un liderazgo de que salgan de la sala, porque se nos va a venir el muro encima, ¿se entiende, no? O no sé, están manejando y están viendo que su compañero al del lado se está quedando dormido, entonces no le van a empezar a hacer preguntitas, le pegarían un grito fuerte, despierta, o qué sé yo, ¿sí? En el fondo, ahí sí, un liderazgo coercitivo tendría valor. O sea, en el fondo, por mucho que tenga un impacto general negativo sobre el clima, hay veces en donde el liderazgo coercitivo es correcto, ¿sí? La recomendación es no tener un liderazgo coercitivo de ninguna manera ni en ambientes generales. ¿Por qué? Porque a largo plazo, en desarrollo de las personalidades, en el desarrollo interpersonal, genera muchos problemas, ¿sí? O sea, claramente, y no es tan solo con Hitler, que es un dictador, sino que en un jefe que uno pueda tener en el trabajo, o con otro tipo de líderes políticos, cuando ejercen este tipo de liderazgo, hacer las relaciones interpersonales hasta que se rompen al final, ¿sí? Entonces, un liderazgo coercitivo es un liderazgo de corto plazo, es un liderazgo negativo, es un liderazgo que sirve, por ejemplo, para tratar con personas problemáticas. Ahí, de hecho, lo dice en la presentación, o sea, para generar una transformación con personas problemáticas,
o con personas problemáticas, es muy bueno. Y el ejemplo que yo le acabo de dar del muro, por ejemplo, tiene que ver con una transformación inmediata, una transformación en el corto plazo, pero también para trabajar con personas problemáticas. Léanse, por ejemplo, en la cárcel. ¿Sí? Ustedes en la cárcel, créanme que el liderazgo que ejercen la gente de la penitenciaría no es liderazgo democrático o ejemplar, ni nada de eso, sino que es un liderazgo coercitivo, ¿sí? Porque la dinámica propia o el ambiente que se da es precisamente para eso. ¿Sí? Ok. Imaginémonos que usted quiere desarrollar este tipo de liderazgo. ¿Qué tipo de habilidades interpersonales o inteligencia emocional debería desarrollar? Primero, un gran impulso al logro. El impulso al logro se refiere a tener muy claro el objetivo por el cual usted quiere hacer esto. ¿Sí? En el caso de que se estamos cayendo el muro encima, mi objetivo sería que salvarle la vida a ustedes. Perfecto. Y ahí lo que me mueve es ese logro, salvarle la vida a ustedes. Ese logro, que puede ser muy altruista, también podría ser otro, ¿sí? Podría ser simplemente ganar mucho dinero y por lo tanto mi ejercicio de liderazgo impositivo o coercitivo sobre ustedes es simplemente que me den su dinero, por ejemplo, ¿ya? O sea, no tiene que ver con la bondad o la no bondad, sino que tiene que ver con cómo ustedes se motivan con respecto al logro. Si ustedes tienen una personalidad que se mueve mucho por el logro de un objetivo en particular, este es un buen liderazgo para ustedes. Para ejercerlo, de nuevo les vuelvo a insistir con la precaución de que es útil en el corto plazo más que en el largo plazo, es útil para trabajar con personas problemáticas, no con personas normales. ¿Ok? Requiere de mucha iniciativa personal y requiere de mucho autocontrol. ¿Sí? El autocontrol, bueno, algo vimos en las sesiones anteriores, así que no voy a profundizar mucho en eso, y que el tema de la iniciativa es fundamental. O sea, si ustedes se fijan, la gran mayoría de estas personas son personas autocreadas. O sea, por ejemplo, líderes coercitivos como Hitler, o como Stalin, o como Lenin, que son los grandes políticos que nosotros entendemos en el mundo como dictadores, eh, tienen iniciativa personal, son muy personalistas, son personas muy centradas en el yo. ¿Sí? Si usted tiene ese tipo de características, este puede ser un buen tipo de liderazgo para usted. Ahora, ¿es el más correcto? ¿Es el mejor? No. ¿Tiene espacio en donde puede servir, puede ser muy útil? Sí. Ok. Veamos otro tipo de liderazgo. Otro tipo de liderazgo es el orientativo. Y aquí yo nos pongo como ejemplo a la expresidenta Michelle Bachelet. De nuevo, les pido a ustedes que saquen los anteojos de si están a favor o en contra de este personaje. Probablemente usted esté en contra de este personaje porque terminó con un grado de aprobación muy bajo su último gobierno. Pero independiente del ambiente, del modo político que usted piense, piénselo en cómo ella ejercía su liderazgo. Michelle Bachelet era como la mamá de Chile. No sé si se dieron cuenta de eso. En el fondo, ella ejercía un liderazgo muy maternal. ¿Sí? Y este liderazgo se llama orientativo. Ahora, ¿cuál es el modus operandi de este líder? Es movilizar a la persona hacia una visión. ¿Sí? Movilizar a las personas hacia una visión significa moverlas hacia un objetivo, al igual que el de delante, donde usted tenía un motivo por el logro, pero un logro personal, aquí usted tiene una visión, un dónde llegar, ¿sí? Es típico, por ejemplo, el discurso de las mamás cuando uno le dice, oye, lo único que yo les puedo dejar a ustedes es la educación, ¿sí? Mi mamá, por ejemplo, me decía eso, o sea, yo lo único que te puedo dejar a ti es la educación, así que dedícate a estudiar. Y eso fue lo que hice, ¿sí? O sea, ella me entregó una visión y me movió a estudiar precisamente entregándome esa visión, ¿sí? Probablemente le haya pasado a usted o conozca otro tipo de ejercicio de liderazgo en esta materia, ¿ya? Pero en el fondo, un liderazgo orientativo es lo que se podría conocer como la mamá, ¿sí? El estilo de una frase es ven conmigo, en el fondo es muy apañador, es muy de estar el uno a uno, el de motivar y el de ayudar en el desarrollo de la tarea y en la búsqueda de esa visión. Las competencias necesarias para desarrollar un liderazgo como este son la autoconfianza, o sea, una persona que confía mucho en sus habilidades puede ser un muy buen líder orientativo, que tiene mucha empatía en el lugar del otro, de poder entablar una relación no desde el yo, sino que desde el otro, que es muy importante y que tiene relación con lo que nosotros vimos en sesiones anteriores, en donde yo debo despreocuparme de mí, donde el eje no debo ser yo, sino que la otra persona. Y es muy importante, esto ya está un poco más difícil, son buenos catalizadores del cambio. Catalizador del cambio significa lo siguiente, significa que enfrenta los problemas en una situación de cambio, en una situación de moverse de A a B, hay un montón de problemas. Un catalizador del cambio es una persona que, si supongamos que los problemas son una onda que se mueve así, un buen catalizador del cambio hace que las ondas de problemas mermen, ¿sí? Bajen. Eso se refiere a un catalizador del cambio. Una persona que es capaz de aminorar los problemas y seguir avanzando, ¿sí? Si usted tiene estas cualidades, un liderazgo orientativo, si usted eligió líderes de los que yo le mencioné anteriores, o de los que usted pensó,
que tienen estas características, bueno, usted está frente a un liderazgo orientativo, y un liderazgo muy contemporáneo. O sea, hoy en día se lleva mucho el liderazgo orientativo, a diferencia del liderazgo anterior, el coercitivo, que es mucho más de generación anterior, ¿sí? Ustedes probablemente sean millennial, o generación Z, o generación touch. De estas últimas generaciones, el liderazgo orientativo es mucho más afable, mucho más llevable, ¿sí? Cuando funciona mejor para vender una visión nueva, una orientación clara. Por eso, por ejemplo, hay muchos presidentes que tienen este tipo de orientación y les va muy bien, porque les permite llevar a un sueño, caminar hacia un sueño. Les vuelvo a insistir, independiente que lo logre o no, pero en el fondo su modo de llevar va con eso. Y el impacto general con el clima es muy bueno y es el más positivo. Si uno, por ejemplo, ve alcaldes que son muy queridos en sus comunas, es precisamente porque tienen este tipo de liderazgo más orientativo, en donde han ejercido liderazgo por tantos años y han podido acompañar a sus comunidades y han podido sacarla adelante precisamente porque en el fondo van acompañados, van muy ligados a, a la realidad de cada una de esas gentes, de cada una de las gentes a las cuales acompañan. Diferente, por ejemplo, el liderazgo de un diputado, que es más asociado a la generar una ley, que es más disociado de la realidad, ¿sí? En ese sentido, un alcalde es mucho más, o debería tener mucho más, un sentido orientativo del liderazgo. ¿Por qué? Porque es mucho más cercano, es mucho más directo en el trato con la gente, ¿sí? Ok, si alguno de ustedes tiene alguna duda con lo que he dicho hasta ahora, por favor interrúmpame, abran su micrófono y me comenten, ¿sí? Yo voy a seguir adelante en función del tiempo. Ok, otro tipo de liderazgo, el liderazgo afiliativo, ¿sí? Que es el liderazgo de la amistad. Aquí en el fondo, el buen líder afiliativo es un buen líder que es el amigo, ¿sí? El amigo partner, que no es el amigo líder, en la palabra, como en el concepto tradicional, sino que es el amigo hermano, el amigo partner. Ese es un buen líder en la medida que tiene las siguientes características. Ahí yo pongo, por ejemplo, al Papa Francisco, porque el Papa Francisco, a diferencia de papas anteriores, no sé si ustedes conocieron a Benito XVI o a Juan Pablo II, tienen liderazgos muy distintos, ¿sí? Y la característica precisa de, de Francisco como Papa es precisamente su distinción de liderazgo con respecto a los anteriores. Y esa distinción lo hace calzar muy bien con el tipo afiliativo, ¿sí? ¿Cuál es la esencia de un tipo afiliativo? Como ya les dije, como el concepto del amigo, así como el del otro era el de la mamá, este es del amigo. El primero era como el del jefe, o sea, si te dice cuál es el líder más tradicional dentro de los tipos coercitivos, el jefe, el más tradicional con el tipo de la Michelle Bachelet era el de la mamá, el liderazgo más tipo con el de Juan Pablo II, con el del Francisco, el del amigo, el que estamos viendo ahora. Y ese, ¿cuál es el estilo de una frase? Es las personas son lo primero. En el fondo es yo pongo a mi amigo primero, ¿sí? Estoy aquí al lado con él. En donde de nuevo se repite como una de las características la empatía, en donde por ejemplo aparece una faceta muy importante y que es muy valorada en ambientes en donde se desarrolla venta, por ejemplo, que es la construcción de relaciones. Un gran vendedor no es una persona que sabe vender en el sentido de que sabe embaucar a una persona, sino que un gran vendedor es una persona que sabe generar relaciones con sus clientes, una persona que sabe generar una penetración, una compenetración con el otro, ¿sí? Este es el tipo de liderazgo, el liderazgo afiliativo es muy importante la característica de la construcción de relaciones. ¿A qué se refiere el tema de la construcción de relaciones? Que yo a partir de un conocimiento cero con una persona, yo puedo llegar a un conocimiento tipo 6, ¿sí? En los grados de amistad se gradúan en función como de la nota gringa, de 0 a 10, en donde 0 es la inexistencia del conocimiento y 10 en donde somos buenos amigos, grandes amigos, amigos personales. En el fondo, un liderazgo afiliativo avanza muy rápido o crea muy rápido la construcción de esa relación. ¿Sí? Una persona que carece de esa habilidad le cuesta mucho generar amistad, ¿sí? El caso de Sheldon Cooper, por ejemplo, en la serie que yo les mencionaba en un principio, perdón, en el video de la sesión anterior, ¿sí? Donde le cuesta mucho generar amistad, entonces un liderazgo afiliativo no es del tipo de liderazgo suyo, ¿sí? Si para usted es muy fácil generar amigos, es muy fácil conectar con otras personas, es muy fácil engrupirse una niña, por ejemplo, o engrupirse un niño, conectarlo, engancharlo, etcétera, etcétera, bueno, eso es un tipo de liderazgo afiliativo, ¿ok? ¿Cuándo funciona mejor? Es para sanar las desavenencias, o sea, las diferencias, los problemas, las peleas, en un equipo o motivar las circunstancias estresantes. Por ejemplo, tienen que entregar un trabajo a última hora. Bueno, ¿quién es el mejor para eso? No es el liderazgo coercitivo, porque el liderazgo coercitivo con el imponer una voz, el gritar o el empezar a poner castigos por no el ejercicio de una tarea, es muy poco probable que logre la tarea final, ¿sí?
¿sí? ¿Cómo se logra mejor una tarea final? En este tipo de situaciones en donde el estrés, en donde el caos prima, eso es los liderazgos afiliativos. Ahí es donde entran, por ejemplo, la relación entre pares, donde, por ejemplo, si una persona que entiende muy bien el desarrollo de un equipo, la armación de un equipo, entiende que tiene que tener líderes dentro de su equipo. ¿Líderes de qué? De características afiliativas. ¿Sí? Ok, sigo avanzando para que no me pille el tiempo. Otro tipo de liderazgo, de hecho aquí alguien lo mencionó, es Nelson Mandela. El Nelson Mandela, historia de vida, lamentablemente no la puedo repasar acá, pero créanme ustedes, una persona que ha sido considerada muy democrática. Democrática no tan solo en el ejercicio de su poder, sino que en el ejercicio de su liderazgo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es este tipo de liderazgo democrático? Este tipo de liderazgo democrático, en el fondo, uno lo podría caracterizar como el tipo que pregunta, el tipo que en el fondo está interesado en el otro y en la opinión del otro para poder motivar al otro. ¿Sí? Aquí como modus operandi, forjar consenso mediante la participación. En el fondo, el típico amigo que dice en la ronda, dice, bueno, ya, ¿para dónde vamos? Bueno, levante la mano el que quiere ir a tal discoteca, ya, oye, el que quiere ir a la otra. Y en el fondo ese tipo de gente que le importa mucho el qué piensa el otro, en dónde está el otro, es un liderazgo democrático. ¿Sí? Liderazgo democrático no va en alguien que simplemente haga votar a la gente, que es el ejemplo que le voy a decir, sino que es aquel que le importa la dinámica del otro, que está muy sentado en el otro. ¿Sí? Por lo tanto, temas como la empatía son fundamentales, por supuesto, pero más allá de la empatía, ¿qué más subyace? Es pues, temas, por ejemplo, como la colaboración, ¿sí? O sea, si a usted le gusta mucho que está viendo a alguien más problemado y está trabajando y usted viene y lo acompaña y lo ayuda en el desarrollo de esa tarea, está viendo, por ejemplo, al vecino que está barriendo el auto y usted se pone al lado a barrer y conversar y felices de ella, bueno, eso es mucho del ámbito de un liderazgo democrático y es la colaboración. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho colaborar con el otro porque tengo una visión más personal que de desarrollar las cosas. Hay otros que no, hay otros que les gusta colaborar, que les gusta trabajar en equipo, y ese tipo de personas es muy bien valorada en el ámbito laboral, ¿sí? O sea, si ustedes me preguntan a mí cuáles son dentro de las habilidades emocionales las más importantes, es el ámbito de la colaboración, porque necesariamente, o en casi todos los trabajos, usted va a trabajar en equipo, y a la medida en que tenga esta concepción colaborativa de crear la realidad, le va a servir mucho para generar mejor empleo y para generar mejores oportunidades de trabajo. ¿Sí? El tema de la comunicación también es fundamental, o sea, si yo quiero obtener tu opinión y quiero hacerte participar, debo saber hacerlo. Ahí tiene que ver con todo el tema de las habilidades comunicacionales que vamos también a desarrollar más adelante, vamos a ver de cierta manera cuando veamos el tema de la comunicación de la empresa, que es la segunda parte de esto que empieza la siguiente sesión. ¿Y cuándo funciona este tipo de liderazgo? Es para construir consenso y obtener aporte de personas valiosas. O sea, si yo quiero capturar el aporte de un par que yo lo considero valioso, este tipo de liderazgo es muy importante. ¿Sí? O sea, una persona que de cierta manera es superior a mí o que tiene características que a este equipo le hacen falta, un buen liderazgo democrático suele captar mejor esa participación, suele captar mejor esa ayuda que otro tipo de liderazgo. ¿Sí? Okay. Quinto tipo de liderazgo es el liderazgo ejemplar. Este tipo de liderazgo tiene que ver con el yo te enseño a hacer. Y aquí yo pongo ejemplo el típico de los mineros, donde no sé si ustedes saben como la dinámica del minero, pero la dinámica del minero es, hay un jornalero que en el fondo aprende del minero mayor y simplemente lo aprende mirando. O sea, él dice, mira, yo hago esto, tú haces esto, tú haces esto. En el fondo es, yo te enseño haciendo y te enseño con mi ejemplo, con lo que yo hago. ¿Sí? Ese tipo de liderazgo, que es el liderazgo ejemplar, tiene características de inteligencia emocional como por ejemplo el de la conciencia. ¿Sí? ¿A qué se refiere el de la conciencia? Se refiere al de entender muy bien la situación en la cual está desarrollando. Y eso pasa precisamente porque la ha desarrollado con mucho tiempo. ¿Sí? Si ustedes me preguntan cuáles son de los liderazgos más débiles, es precisamente este. ¿Sí? Y es porque es muy débil, es porque en el fondo su esencia está solamente en aprender a entregar el conocimiento que ya se adquirió. No es en potenciar al otro, no es en motivar al otro, sino que en simplemente transmitir un mensaje. Por mucho que parezca ejemplar una buena palabra, no es tan positivo el liderazgo ejemplar. A veces es muy necesario hacerlo, ¿sí? Eh, Cuando alguien enseña a nadar a otra persona, por ejemplo, ahí el liderazgo ejemplar es fundamental, porque en el fondo es con el ejemplo, braceando, moviendo, apoyando a las personas en cada uno de esos pasos, es como enseñando, mira, yo lo hago así, hazlo tú así, listo. Eso es un buen ejemplo de un liderazgo ejemplar, ¿sí?
¿Cuál es el modo operandi? Fijar altos estándares para el desempeño, es decir, oye, mira, hazlo como yo lo hago a pesar de que tú no sabes cómo hacerlo, pero yo te estoy enseñando. Entonces, a veces se pica de esta manera, entonces tú tienes que imitarme, y eso es fijar un alto desempeño, porque en el fondo hay que tener claro que la persona que viene no lo sabe hacer. A lo mejor en un ejemplo, una mina no es tan fácil verlo, porque picar o golpear algo puede ser una tarea mucho más ordinaria, más sencilla. Pero, por ejemplo, imagínense que estamos buscando el reemplazo de una secretaria, ¿sí? Donde la secretaria le enseña a la persona que viene a reemplazarla simplemente con el ejemplo. Ahí es difícil porque requiere muchos pasos, ¿sí? O sea, ustedes conocen la dinámica de una secretaria en general, una secretaria ejecutiva, donde tiene que abarcar un montón de cosas. Es un pulpo, donde ese pulpo requiere mucho conocimiento de los detalles, ¿sí? O sea, mira, a tal hora pasa esto, a tal hora pasa esto otro, y en el fondo ir traspasando esa información, eso es ejercer un liderazgo ejemplar, ¿sí? Orientación al logro, al igual que el otro, tener mucha iniciativa personal, son características esenciales de este tipo de liderazgo, ¿sí? El último tipo de liderazgo es el formativo, que en teoría es el liderazgo que deberían tener todos los profesores. Digo en teoría porque lamentablemente la educación de hoy en día tiene muchos profesores que han sido formados en vieja escuela, y muy probable que si usted tuvo algún profesor antiguo, el tipo de liderazgo era el coercitivo, ¿sí? O sea, a mí me pasó mucho que me decían, o te bajas de ahí o te pongo una anotación negativa, ¿sí? O sea, el enfrentar el problema a través de un reto, un castigo, que en ese caso sería para mí ponerme una anotación negativa, es un tipo de liderazgo netamente coercitivo, ¿sí? ¿Y cuáles son las características esenciales de un liderazgo formativo? Que le vuelvo a insistir, como el típico profesor o profesora. eh, las competencias importantes ahí, el desarrollo del otro. O sea, un profesor, si alguien me dice, yo quiero ser profesor porque me gusta enseñar, creo yo que no está bien enfocado. Alguien debería ser profesor porque le gusta desarrollar a los otros, o sea, potenciar a los demás. Si para usted es su pasión poder entregar conocimiento a los demás que le sea valioso, bueno, usted es un buen profesor y tiene un liderazgo formativo increíble, que tiene la base fundamental, que es esta habilidad de querer desarrollar a los otros, muy destacada, ¿sí? Por supuesto, es importante la empatía, porque en la medida que usted logre entender a su alumno, y en este caso, en una dinámica laboral, a la gente que está colaborando con usted, en la medida que se pueda posicionar en ese lugar, va a poder entregar mejor el conocimiento y va a poder desarrollar mejor al otro, ¿sí? No bajo supuesto, sino que efectivamente bajo la empatía, o sea, bajo el ponerse realmente en los zapatos del otro. Es importante también el tema de la autoconciencia, algo que lo vimos anteriormente, y tiene que ver mucho con las propias capacidades, con identificar las propias capacidades, fortalezas, debilidades, etcétera, porque a la medida que usted sea capaz de eso, de poder identificarse, también va a poder entregar lo mejor de sí y va a poder omitir su problema al momento de formar al otro, ¿sí? Eso, esto es un repaso a grandes rasgos de los tipos de liderazgo. Entonces, insistiendo en la pregunta que yo le había hecho al principio sobre qué es lo que es el liderazgo, y sobre la elección de sus líderes, coméntenme ustedes. ¿A qué conclusión pueden llegar ahora? ¿Quién es líder? ¿El líder, por ejemplo, un Hitler? ¿El líder, un Gandhi? ¿Es líder una Teresa de Calcuta? ¿Es líder la Bachelet? ¿Piñera? ¿Son líderes? ¿Por qué? Dentro de sus líderes, ¿quién es líder? Y la pregunta de fondo es, bueno, ¿por qué? ¿Sí? Yo les voy a entregar la respuesta de Goleman, ¿sí? A lo mejor usted no la va a entender mucho al principio, o no va a estar de acuerdo, pero por favor concédame el beneficio de la duda. ¿Cuál es la respuesta de Goleman sobre quién es líder? Goleman nos dice lo siguiente: líder es aquel que es capaz de mezclar estos tipos de liderazgo según las circunstancias. Líder no es solo el coercitivo, ¿sí? Porque tarde o temprano va a tener problemas. Líder no es solo aquel que ejerce un liderazgo ejemplar. Líder no es solo aquel que ejerce un liderazgo al estilo de la mamá, al estilo del amigo, al estilo del profesor. Líder es quien sea capaz de mezclar estos tipos de liderazgo y adaptarlos según las propias necesidades. Una pregunta que me hacen seguido cuando estoy dando esta charla, y de hecho Goleman la responde, es, bueno, pero ¿cuántas debo manejar de estas 6 para poder pensar que soy un buen líder? Porque depende, le vuelvo a insistir, es adaptativo en función de las circunstancias. Bueno, la respuesta es 4. Si usted maneja por lo menos, o si usted por lo menos desarrolla 4 de estos tipos de liderazgo,
es cuando usted está en posición de poder considerarse a sí mismo un líder. O sea, Homero Simpson, ¿es líder bajo la concepción de Goleman? No. ¿Por qué? Porque no desarrolla 4 tipos de liderazgo. Así de simple. Puede sonar muy taxativo, puede sonar muy arbitrario, pero en el fondo si ustedes le buscan la argumentación detrás, tiene mucho sentido. En la medida en que una persona sea capaz de ejercer su liderazgo, no tan solo en un ambiente, no tan solo bajo ciertos contextos, es efectivamente un líder. Por ejemplo, ¿por qué nosotros consideramos, o por qué, por ejemplo, una de las chiquillas que nos dice que Jesús es un líder? Bueno, porque él fue capaz de ser un líder coercitivo. Si ustedes analizan la Biblia, fue capaz de ser un líder coercitivo muchas veces, fue capaz de ser un líder ejemplar, amen a los otros como yo, nada más a ustedes, por ejemplo, ser un líder formativo, cuando le enseñaba a los profetas. En el fondo es cuando usted es capaz de mezclar varios estilos de liderazgo, es cuando usted realmente es un líder. Caso contrario, usted tiene características de líder, tiene potencia de líder, perfecto, pero en la medida que usted sea capaz de liderar en distintos contextos es cuando realmente es un líder, ¿sí? Entonces, si usted me preguntan a mí, por ejemplo, de nuevo, independiente de mi posición política o no, Donald Trump, ¿es un líder? Yo creo que no, porque de lo poco que he visto y de lo que he estudiado, le faltan muchas características para entender más tipos de liderazgo. Y por eso mismo, personas que a lo mejor no son tradicionalmente entendidas como líder, como por ejemplo Naomi Campbell, de lo poco que he estudiado también de ella, sí diría que es una buena líder, porque ha enfrentado distintas situaciones o ha mostrado liderazgo en distintas situaciones de distintas maneras, ¿sí? No tan solo en un liderazgo afiliativo o en un liderazgo más ejemplar, sino que también en otro tipo de liderazgo, ¿sí? Entonces, la invitación es a que ustedes, en sus vidas, traten de integrar no solo un tipo de liderazgo, sino que varios. ¿Cuánto? 4, según Goleman, ¿ya? No les voy a dar el argumento porque dice esos 4, pero en el fondo la idea general es que uno se enfrenta, o con 4 estilos de liderazgo, cualquiera sea esto, se puede enfrentar a casi todas las dinámicas de relación que uno entiende durante la vida, ¿sí? O sea, si uno enfrenta y uno hace la lista de cuáles son las distintas dinámicas donde uno debería ejercer liderazgo, si uno maneja por lo menos 4, uno de ellos cada vez aplicable a cada una de esas situaciones, ¿sí? Esa es más o menos la argumentación de Goleman, que de nuevo se las puedo compartir porque está en su libro, ¿sí? Ok, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros como resumen? Muy grande, muy macro. Hay 6 tipos de liderazgo: coercitivo, orientativo, afiliativo, democrático, ejemplar y formativo. El desafío es que ustedes traten de desarrollar 4 de esos y de ver de qué manera se adapta su personalidad a por lo menos 4 de estos, y que ustedes se esfuercen en desarrollar la habilidad y la inteligencia emocional que está detrás de 4 de estos, y así van a lograr poder tener un buen liderazgo que les va a ser útil el día de mañana. O sea, recuerden lo importante que les dije en el principio: el 80% del éxito profesional depende de este tipo de situaciones, depende de este tipo de cosas. Eso no es menor lo que está ahora, ¿ya? Les vuelvo a decir eso de la definición, pero en el fondo ahí lo importante de la definición es que usted sea capaz de reconocer sus propios sentimientos, o sea, de reconocer si efectivamente usted tiene un impulso al logro, tiene iniciativa, tiene autocontrol para ser considerado un líder coercitivo, que de nuevo, por mucho que tenga un impacto negativo, no significa que no lo deba desarrollar nunca. A veces es muy necesario. El orientativo, en la medida que usted tenga autoconfianza, empatía, o pueda desarrollar una habilidad de catalizar el cambio, de nuevo, puede ser un líder orientativo. O un líder afiliativo, se siente mucho más amigo de sus amigos, en donde puede desarrollar la empatía, la construcción de relaciones o la comunicación. El estilo democrático, en donde puede desarrollar la colaboración, liderazgo de equipo y la comunicación. O, bueno, perdón, el ejemplar, como la conciencia, la orientación al logro, la iniciativa. O el formativo, el desarrollo de los demás, la empatía y la autoconciencia, ¿sí? Identifíquese usted, identifique cuáles son las características de inteligencia emocional, las habilidades que ustedes tienen, y empiece a identificar cuál es su forma de liderazgo. Porque a la medida que usted tenga muy claro cómo es su liderazgo, cuáles son las instancias donde usted puede liderar con facilidad, donde usted lo va a hacer bien y se puede comprometer a eso, ¿sí? Si usted, por ejemplo, cree que no puede ser un líder coercitivo y entiende que hay una habilidad que no sabe desarrollar en ese estilo, entonces no se comprometa en instancias en donde sea un líder coercitivo, porque le va a ir mal el día de mañana. En la medida que usted identifique, por ejemplo, que usted tiene muy bien desarrollado el liderazgo ejemplar, por poner un ejemplo, y usted entiende una situación en donde se requiere un liderazgo ejemplar, bueno, pues póngase usted como líder, ¿sí? Porque créanme que lo va a hacer bien, porque usted tiene las habilidades para eso. Entonces, por eso es importante saber identificar esto, porque a la medida que usted puede identificar su personalidad, de cómo encaja con otro tipo de liderazgo, y con cuál de estos tipos de liderazgo encaja, usted va a poder ser el día de mañana un buen líder. Que, les vuelvo a insistir, es el 80% de la importancia en el éxito profesional, ¿sí? Cualquiera sea su profesión.
cualquiera sea el desarrollo que usted quiera entregar el día de mañana, ya sea como educador, ya sea como diseñador, como bombero, o como lo que sea, como taxista, como lo que sea. Siempre se requieren habilidades de liderazgo, y a la medida que usted tenga esta habilidad de liderazgo desarrollada, o enfocada, o pensada, dentro de 4 ámbitos por lo menos, va a tener un buen desarrollo. ¿Sí? Ok, con esto termino, con esto les voy dando el cierre. Yo solo que les quiero proponer, en función de la respuesta de la primera pregunta, que no se la respondí, sobre qué es el liderazgo, yo les quiero entregar a ustedes unas palabras de Martin Luther King. Martin Luther King fue un líder gringo que lideró un movimiento racial muy importante en Estados Unidos, que hizo un cambio generacional importantísimo en la cultura gringa, pero no me voy a detener en eso, no lo destaco por eso. Yo lo quiero destacar porque él tenía una filosofía de liderazgo que creo que es la fundamental, y que si ustedes estudian bien y analizan bien, si bien no lo dice explícitamente Daniel Goleman, está detrás de cada una de los tipos de liderazgo, ¿sí? Que es una sola palabra, es el servicio. Si usted es capaz de entender el liderazgo como servicio, del líder como un servidor de los demás, va a lograr ser un buen líder. Si usted entiende que el líder, el que mueve las masas, lo mueve como un servicio a esa masa, si yo logro entender que mi servicio como líder, por ejemplo, de esta clase, es entender, es poder entregarle a ustedes los conocimientos que yo he adquirido en mi experiencia profesional, es un servicio que le entrego a ustedes y estoy tratando de ser un buen líder. Un líder no es el que habla más fuerte, un líder no es el que mueve a más gente, un líder no es el que tiene más seguidores en Twitter. Un líder, un buen líder, es el que realmente está dispuesto a entregar un servicio a los demás. Esa es por lo menos la filosofía que yo creo que debería primar en cada uno de ustedes. En la medida en que nosotros seamos capaces de construir una mejor sociedad en la lógica del servicio, créanme que vamos a pensar en otro país. ¿Sí? Y para eso, para simplemente cerrar, les dejo esta frase, que de nuevo es de Martin Luther King, que tiene la misma lógica que les acabo de decir, que me parece muy bonita. Dice lo siguiente: todo el mundo puede ser grande, cualquiera de nosotros, porque cualquiera puede servir, ninguno de nosotros no puede servir. Le mostré un montón de casos donde incluso gente limitada, donde el fondo no tiene límites. Para servir no necesitas tener un título universitario ni ser experto en gramática. Pasaba mucho que las comunidades afroamericanas en Estados Unidos tenían muy baja educación, pero se mostraban como grandes líderes. ¿Por qué? Porque no se necesita eso, no se necesita un conocimiento técnico. ¿Sí? Piensen ustedes los grandes líderes de hoy, Steve Jobs, o no sé, por ejemplo, el que crea Apple, de los celulares y de los computadores, y todo eso, son gente que no tiene un título universitario. No es necesario tener un título universitario ni conocimientos técnicos para ser un gran líder, porque es el 80% de las habilidades emocionales lo que importa, no el 20% de habilidades técnicas. ¿Sí? Alguien aquí podría estar escandalizado por lo que yo acabo de decir, pero en el fondo, yo lo que le estoy recomendando es que ponga su ficha no en un desarrollo profesional, sino que en un desarrollo emocional, porque ahí está su éxito. ¿Sí? Lo único que necesita es un corazón pleno de gracia, un alma nacida del amor. Eso, muchachos, que estén muy bien, quedo atento a sus preguntas. Les voy a compartir apenas tenga el video de esta sesión para que podamos conversar, para que puedan hacer preguntas. Les voy a responder también por el chat todas sus dudas. Así que eso, no sé si alguien quisiera compartir o decir algo con respecto a la clase de hoy, y si no, cerramos. Profe, consulta. Habla Hola, Valentina Figueroa. Hola, Valentina. ¿Qué tan cierto es que un líder nace o se hace? No sé cómo es el dicho. Si es que me lo puede aclarar, por favor. Sí. Mucha gente cree que el líder nace, o sea, que uno nace con habilidad de liderazgo. Yo no soy de esa filosofía, y no tan solo yo, Daniel Goleman, que es el autor que yo les recomiendo para leer, para comenzar en esta área, y un montón de otros liderazgos, que dice lo siguiente: el líder se hace. ¿Y por qué se hace un líder? Porque en el fondo hay distintos tipos de liderazgo. No es solo uno en donde debo encajar o no con ciertas habilidades, sino que en función del tipo de líder que yo quiero ser, de estos 6 que hemos estudiado, y donde yo veo cuáles son mis capacidades que son adecuadas para ese tipo de liderazgo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el líder se hace? Porque en el fondo yo identifico cuáles son mis habilidades, las desarrollo, y ahí logro tener un tipo de liderazgo afiliativo, coercitivo, ejemplar, formativo, del que sea. ¿Sí? El líder se hace. ¿Y cómo se hace? Se hace a través del ejercicio de cada una de estas habilidades interpersonales o habilidades de inteligencia emocional. ¿Sí? Yo soy convencido de eso, y les vuelvo a insistir, no es tan solo yo, sino que también Daniel Goleman y un montón de otros autores que desarrollan este tipo de temas. ¿Sí? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más?
No, nadie más. Ok. Bueno, muchachos, un gusto de nuevo participar con ustedes. Esta vez terminamos casi a la hora, eso es bueno. La próxima sección es el próximo lunes. Les recuerdo, por favor, firmar la lista y les recuerdo también completar el formulario que es del INJUB para poder obtener los datos y así poder entregarle la certificación y su participación. Y eso, no sé si tienen alguna duda o más consulta, me las pueden hacer por correo. Voy a estar atento también por esa vía, también por el WhatsApp. Así que eso, muchachos, que estén muy bien. Un abrazo grande para todos. Chao, chao. Chao, profe, gracias.